Hola, aquí estamos de nuevo. Un feliz y exitoso 2023 para todos los que se pasan por el canal de YouTube o por los que se pasan por el podcast. Les cuento que tanto el blog como el podcast de loqueleemos.com ya tiene 3 años. Este es el año 3. Los 3 años se cumplen como en abril más o menos, pero digamos que en términos de nomenclatura, a todos los episodios que salgan de aquí en adelante, al menos durante el 2023, se van a denominar o se van a numerar dentro del año 3, ¿no? Digamos que esa es la correspondiente nomenclatura que voy a utilizar. Yo les agradezco mucho a todos los que de pronto por ahí perdidos se han pasado, tanto por el podcast como por el canal de YouTube. Les cuento que, bueno, acaba de hecho de publicarse hace unos días el primer episodio de este año, del año 3, que fue sobre un cómic de DC Comics de Batman, que se llama Gotham Ciudad de Luz. Se lo recomiendo mucho si no lo han escuchado para que pasen y le den una escuchada tanto al video de YouTube como al audio del podcast de lo que leemos. Bueno, quiero comentarles que en los planes que tengo para este año de este proyecto tan personal, pues he planeado hacer un par de cambios en el formato. Digamos que la idea siempre va a ser comentar desde una perspectiva muy personal los libros que leo, pero quiero darle al formato un poco más de extensión, pero también como involucrarme un poco más con el tema de la lectura, y para ello, pues, o bueno, más bien, y mediante ello intentar convencerlos a ustedes de que lean las obras que yo estoy leyendo o que he tenido el gusto de leer. Recuerden pues que al final de cuentas este proyecto siempre ha tenido como dos intenciones. Uno, hacer un proyecto de difusión de la lectura, es como el principal proyecto de todos. Entonces cualquier persona que tenga interés en leer algo y no sepa qué tipo de libro, qué tipo de historia, de género le gustaría leer, pues a lo mejor pasándose por el canal puede encontrar algo que le guste, le llame la atención y así decide leer. Ese es, digamos, como el principal objetivo del canal, ¿no? De este proyecto, el de la difusión de la lectura. Y segundo, pues algo muy personal que los que han pasado por el blog ahí lo pueden leer muy bien, y siempre ha sido, digamos que fue como el objetivo inicial de todo, que es básicamente ser un diario de lectura. ¿Sí? Es un diario de lectura, es básicamente compilar alguna idea, alguna reflexión sobre las cosas que leo, ponerlas en un contexto muy personal, tanto espacial como temporal, y finalmente pues en un futuro poder releerme a partir de lo que he leído. Digamos que es como el interés con el que surgió pues siempre el podcast. Entonces bueno, yo espero que les guste esa idea del cambio de formato. Va a ser un poquito más amplio, no mucho, porque pues también sé que pues escuchar estos podcasts eventualmente puede ser cansado, pero siempre intento hacerlo lo más concreto posible, lo más preciso posible,
y lo más entretenido posible, pues para que lo disfruten. Entonces, uno de los cambios, o tal vez el principal, va a ser que aparte de la lectura, de la entrada del blog que suelo hacer, recuerden que siempre antes de que esto sea un video o antes de que esto sea un audio para el podcast, siempre la fuente documental de todo esto está en el blog de loqueleemos.com. Esa es como la fuente inicial y principal de todo. Entonces, lo que suelo hacer siempre es como leer lo que ya escribí como entrada del blog. Pero adicional a esto, lo que quiero hacer también es leer de preferencia siempre el primer capítulo o las primeras páginas o los primeros elementos de referencia de los libros que estoy leyendo. ¿Sí? Entonces, bueno, hoy voy a iniciar con esta estrategia, espero que sea del gusto de todos, ojalá, y pues si en algún momento tienen algún comentario al respecto o quisieran a lo mejor también coincidir con recomendar la lectura de algún libro, por ejemplo, pueden escribirme al correo de loqueleemos.com, todo pegadito, así como aparece por allí, @gmail, ¿no? Me pueden escribir por allí. También les había planteado en algún momento del año pasado si algunos de ustedes están interesados en que configuremos o estructuremos un club de lectura y leamos cosas en conjunto, pues también más que bienvenidos los comentarios, más que bienvenida la gente que quiera participar y pues compartir esta experiencia de lectura conmigo y con la gente que ya lo hace, porque son pocos, pero hay gente que ya lo está haciendo, que lee cosas que aquí hemos presentado y bueno, eso realmente para mí es algo muy satisfactorio porque en últimas es uno de los grandes objetivos de este canal. Entonces, para el día de hoy quiero presentarles una obra muy particular. De hecho, con este episodio terminamos la temporada del año pasado. El último episodio del podcast que salió fue justamente sobre esta misma obra, que es el cómic o la novela gráfica de Sandman de Neil Gaiman. Permítame un momento. Esta. Sí, el año pasado terminamos el podcast, la temporada del podcast con este cómic, con esta novela gráfica. De hecho, la que presentamos se llama Overture, ¿no? Ustedes lo pueden escuchar, creo que también por allí hay alguna referencia. Bueno, no, esa referencia está directamente en el podcast. Obertura, les comentaba en ese episodio que puede entenderse como un volumen de Sandman introductorio, iniciático, digamos, pero también conclusivo, ¿no? Conclusorio. De hecho, es demasiado onírico, demasiado surrealista para mi gusto. Fue un poco difícil de leer, pero creo que es muy interesante porque pone en perspectiva como toda la idea de este universo de personajes que se llaman los Eternos dentro de la estructura de DC Comics, ¿no? Entonces creo que lo que hace Neil Gaiman allí es bastante interesante porque nos logra, digamos, contar como cuál es la estructura de todo ese universo. Pero bueno, ya entrados en lo que nos corresponde hoy, básicamente vamos a comentar el libro o el volumen Preludios y Nocturnos, que básicamente se entiende como el volumen 1 de The Sandman, ¿no? Para todos ustedes, el que estoy leyendo, justamente, bueno, es muy parecido a de la imagen, aquí lo muestro en el video, es la versión del 30 aniversario del cómic. Este es el que he leído. Tengo esta versión en pasta blanda y también tengo pues una versión de colección que después les mostraré, que es una antología que quiero muchísimo y me parece súper espectacular. Entonces, esto fue editado por DC Black Label, ¿sí? El 30 aniversario, y pues básicamente The Sandman es escrito por Neil Gaiman y ilustrado por Sam Kiet, Mike Dringenberg y Malcolm Jones III, ¿no?
sobran los apelativos, pero la verdad creo que lo más importante, o al menos así lo considero yo, es que para mí este cómic pues es una pieza de arte, así literalmente y completamente. Entonces los invito pues un poco a que, a que lo busquen, si no han podido leerlo, voy a emplear esto un poquito, un ratito. Los invito a todos a que lo busquen, a que lo lean, porque realmente es muy interesante, es casi que mágico leer de Sandman. Hay muchas cosas muy interesantes en su constitución y sobre todo hay una idea y una articulación con el universo de DC Comics, o sea, con los superhéroes que siempre conocemos, Batman, Superman y pues todos estos otros, que es muy importante. Entonces, no sé, creo que a muchos les puede ser de bastante utilidad conocer este cómic. Esta es la versión de The Sandman de la que les estoy hablando. Este es el volumen que ustedes, pues, del que van a escuchar hoy. Y algunas imágenes que se encuentran dentro de él son algo como esto, ¿no? Aquí les estoy mostrando para que se den idea de la calidad gráfica y de ilustración, de la calidad artística de todo el cómic, que me parece muy, muy importante, y creo que es tal vez una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Entonces, por lo demás, pues es súper interesante. Esta imagen, de hecho, fue una de las que más me gustó, me pareció espectacular. Y esta otra, que es una imagen de 2 páginas, ¿no? Creo que es la mitad del libro, lo abres y ves esta imagen en las 2 páginas. De hecho, les cuento un poquito al respecto de esta imagen. Pues Sueño, que es nuestro protagonista, viaja al infierno, al Averno, pues a rescatar una de sus reliquias, y se encuentra con este trío de demonios principales, Belcebú, Mefistófeles y no recuerdo cuál es el otro ahorita, y esta cantidad de demonios, ¿no? Entonces, bueno, no sé, el arte de este libro es muy espectacular, se lo recomiendo mucho, vale mucho la pena verlo y leerlo. Yo creo que se van a sentir encantados cuando lo lean. Como es una novela gráfica, va a ser muy difícil leerles apartados al respecto de ella, pero creo que sí es importante leerles una introducción, y esta introducción fue escrita nada más y nada menos que por Patrick Rothfuss en julio del 2018 para la versión del 30 aniversario de esta obra. Y ustedes se preguntarán quién es Patrick Rothfuss. Bueno, pues Patrick Rothfuss es tal vez hoy por hoy uno de los escritores de fantasía más importantes a nivel mundial. Entonces, digamos que él vuelve a leer Sandman, lo vuelve a revisar y queda siempre deslumbrado y anonadado por la calidad de este material. Entonces, les voy a leer la introducción que él ha escrito al respecto de este cómic. Permítanme un momento. Y ya está. Bueno, y aquí va. Lo admito. Estoy un poco perdido aquí y no sé qué hacer. Si ya leyeron Sandman, ¿qué puedo decirles que no conozcan ya en los confines secretos de sus corazones? Ya saben que esta historia es encantadora, magnífica, adorable y extraña. Saben que es hermosa y profunda, irónica y asombrosa. Lo saben. Si ya leyeron este libro, saben que nada de lo que pueda decir es tan bueno como lo que les espera. Así que, adelante, dejen de leer esto y háganlo. Si no han leído este libro y se encuentran quizás en una librería o tienda de cómics preguntándose si vale la pena leerlo, ¿qué puedo decirles para convencerlos? Debo alabarlo de manera grandilocuente, ser efusivo y exagerado, citar algunas de las partes más graciosas de la historia para parecer más listo de lo que soy en realidad. No,
Adoro este libro demasiado. No quiero arruinar sus secretos ni robar su impacto. Así que déjenme decirles la simple verdad, sin hipérbole. Sandman cambió mi vida. Pocas veces puede uno decir eso y hablar en serio, pero es verdad. Si no es suficiente para convencerlos, supongo que lo único que puedo hacer es contarles una o dos historias. Porque eso es lo que hago. Después de todo, las historias son importantes. Mi acercamiento a los cómics fue hasta la edad adulta. No sabría decirles por qué. De niño era un lector voraz y prácticamente acabé con todos los libros ilustrados en la biblioteca de mi ciudad hasta que finalmente pasé a las novelas infantiles a los 9 años. Después leí una o dos novelas por día hasta que terminé la preparatoria. Y aunque holgazaneé en la universidad, los cómics simplemente no estuvieron en mi radar. No se me ocurrió leerlos. No se me ocurrió que valdría la pena leerlos. Tenía un par de miles de novelas de ciencia ficción y fantasía bajo los brazos, y en mis clases me exponían a Shakespeare y Chaucer, teatro sánscrito y los poetas renacentistas de Harlem. Reía a Red, Frost, Brooks y Baldwin. Pero cómics, eso era como Garfield, ¿verdad? ¿Y los superhéroes? No pensaba mucho en ellos, y cuando lo hice, asumí que eran, y me avergüenzo de escribir esto, una tontería para niños. Tenía 20 y tantos años cuando en una fiesta de fin de semana me senté en una esquina, tranquila, y de manera absorta tomé una copia de Dark Knight Returns. Leí todo el libro sin parar. Me perdí completamente en él, indiferente ante el caos y la multitud a mi alrededor. Horas después, casé a la persona que había comprado el libro. Lo agité en su cara, enojado e incrédulo, exigiendo que me contestara si todos eran igual de buenos a ese. Que por lo demás es buenísimo, si no lo han leído se lo recomiendo. Oh, no, dijo con tristeza, pero algunos están cerca. Primero me dio Watchmen y me dejó pasmado a pesar de que yo conocía la mitología de superhéroes en lo más mínimo. Después vino Sandman. Y luego, ninguna historia que hubiera leído antes. En cualquier género, después vino Sandman y fue como ninguna historia que hubiera leído antes. En cualquier género, en cualquier medio. Recuerdo haber pensado, ¿puedes hacer esto? Puedes tener a Odín y los ángeles y las hadas y las brujas y a todo al mismo tiempo, en la misma historia. ¿Está permitido esto? Me iluminó por dentro. No dejaba de hablar al respecto. Le enseñaba el libro a otros y decía, tienen que leer esto, es como Shakespeare. Recordarlo hace que me sonroje ahora. No es la mejor comparación, es solo que en aquel entonces Shakespeare era lo mejor que había leído. La verdad es que Shakespeare desearía haber escrito algo así de bueno. Pero regresemos un poco. Prefiero ser muy honesto aquí. No me sentí así por Sandman de inmediato. No sucedió desde el inicio. Leí esta primera novela gráfica y me gustó bastante. Preludios y nocturnos. Es encantador. Introduce el mundo, los personajes y hay una pequeña y buena trama. Tensión, misterio, el periplo del héroe, la cimentación del mito, el descenso al inframundo, venganza, la recuperación de la identidad. Había conseguido mi ingesta diaria recomendada de genialidad. Cool. Después seguí leyendo y la narrativa se relajó, pero yo seguía feliz. Shakespeare apareció. Eso me gustó. Había cuentos de hadas y... ¿Y qué? Ahora estamos en África. Un momento. Alguien está contando una historia acerca de una historia dentro de una historia. Ok, eso es genial. Supongo que más bien esta serie es como un montón de historias diferentes. Pero todas son muy interesantes, así que no importa si no tienen mucho que ver la una con la otra. Y entonces seguí leyendo, y luego surgió una pequeña trama, y uno o dos personajes nuevos, y... un momento. ¿Todo esto encaja? Todo encajó desde el principio. Todo ha estado dirigido hacia un final. Oh Dios, nunca imaginé que una historia pudiera ser así.
Volví a leer esta serie en el posgrado y me ayudó en un momento cuando necesitaba desesperadamente un poco de consuelo. Al siguiente semestre utilicé una sección de la historia durante el breve, brillante periodo que enseñé literatura clásica. Sandman cambió mi manera de ver las historias. Me enseñó que una trama podía ser amigable y dispersa sin llegar a romperse. El deleite de un método desorientador, de un simple detalle en apariencia inocuo. El poder de la melancolía. Me enseñó que una historia sobre las historias no es solo posible, sino atractiva. Sandman amplió mis horizontes. Había personajes gays, transexuales, afeminados, y en su mayoría no era algo relevante para los personajes en la historia. A nadie parecía importarle demasiado para que un niño pequeño de Wisconsin, en la década de los 90, eso era importante. No había mucho de eso en mi vida, y me sentía mejor persona por haber sido expuesto. Hace 4 años volví a leer la serie una vez más y me sorprendió cuánto recordaba y cuánto había olvidado. Me hizo llorar. Siempre me hace llorar. Aunque no cuando algo trágico pasa y nunca porque yo esté triste. He jugado el juego más viejo con mis hijos del número 4. Si llego con ellos y les digo soy un lobo de mandíbulas fuertes y feroz cazador, ellos fácilmente contraatacan con algo como soy una serpiente de mordida venenosa. Son muy buenos jugando, aunque a veces sus tácticas son un poco ortodoxas. Por ejemplo, cuando mi hijo mayor de 8 años quiere ser un calamar gigante y el más joven de 4 años insiste en que tenga botas con cohetes. He comprado, según mi estimación, 9 copias de la serie completa, la mayoría como regalos. Algunas porque no imagino estar sin leer la historia nuevamente, y otras cuantas solo porque eran hermosas. Acabo de leer de nuevo la historia, justo ahora, antes de escribir esta introducción. Y la historia se desenvolvió dentro de mí como una flor. Ahora conozco más de cómics que hace 20 años y me maravillo por el trabajo desplegado de estas páginas. Hay tanta historia, tan clara, tan asequible, tan limpia, tan maravillosa. Y leo estas historias y lloro y por más que intento no puedo decirles por qué. Lo que tienen aquí es algo especial. Sandman es, en mi opinión, el mejor cómic escrito. Si ya lo leyeron, bienvenidos una vez más. Bienvenidos a casa. Créanme, cuando les digo que aún hay sorpresas por encontrar. Si esta es su primera vez, queridos niños humanos, vengan a jugar. Envidio sus primeros pasos en este camino serpenteante. Un consejo. Exploren. Prueben el fruto. Créanme. Quédense. Patrick Rothfuss, julio del 2018. Bueno, al respecto de esto, puedo decir muchas cosas. Creo que hay muchas coincidencias. Patrick Rothfuss tiene, creo que 47 o 48 años. Bueno, casi contemporáneos somos, ¿no? Y es un personaje muy particular. De hecho, he leído sus 2 novelas, bueno, 2 de sus novelas que conforman una trilogía. De hecho, lo detesto porque no ha sacado el último libro de la trilogía y me muero por leerlo. Se los recomiendo muchísimo. Es un escritor infalible, de fantasía maravillosa. Y bueno, escucharlo o leerlo decir tantas cosas con las que coincido. Me pasó algo similar a él, muy particular. Yo también llegué al cómic y a la novela gráfica básicamente en la vida adulta. ¿Por qué? Porque en Colombia el mercado del cómic, pues en los 80 fue muy pobre, muy pobre. Por un lado el mercado del cómic, también por otro lado la economía mía y de mi familia era muy pobre también, entonces como que no había acceso a este tipo de lujos. Aún así, si algo me dieron papá y mamá siempre fue una riqueza en libros maravillosa. Yo tengo una colección de libros que inició desde los 5 años más o menos, libros que todavía conservo, grandes libros de la literatura universal, clásicos, pero también muchos libros de historias juveniles, en fin. Dentro de esa estructura de libros hay muchos cómics, pero los cómics digamos que eran más asequibles en esa región, en ese contexto colombiano, sobre todo en una ciudad
en un pueblo como Pereira. Digo pueblo porque pues es una ciudad pequeña, así les decimos, ¿no? Y al no ser, digamos, Bogotá, que es la gran capital, donde tal vez el mercado puede ser más amplio, pues ya se imaginan las deficiencias editoriales que tenemos allí. Entonces, bueno, era muy complicado. Pero a nivel de cómic, por ejemplo, yo siempre leí Mafalda de Quino. Quino llegó a mi vida desde los 6 años, entonces yo he leído toda mi vida a Mafalda y lo adoro. A Quino pues, le hago reverencias porque me parece el más grande en Sudamérica. Este, y en la prensa, en los diarios, en el periódico, también tenía la oportunidad de leer algunos cómics, justamente como Garfield, y dos que son hoy por hoy todavía dos de mis historietas preferidas. Una de ellas, Olaf el Amargado, que de hecho en mi última visita en España fue a una tienda de cómics en Madrid para ver si conseguía algo y me dijo el dueño que era casi imposible, no se podía conseguir, al menos no en español. Entonces me quedé muy triste y el otro, y otros dos que fueron muy importantes para mí y hoy por hoy lo siguen siendo, uno de ellos es Calvin and Hobbes, ¿no? Este niñito con su oso de peluche que se imagina un montón de cosas, me parece un cómic maravilloso, soy su super fan, siempre me ha encantado. Y Asterix y Obelix, ¿no? La historia de estos dos guerreros galos contra Roma y contra un montón de cosas, ¿no? Contra el mundo entero. Entonces, pero eso era todo, o sea, yo no tenía o no tuve la oportunidad de conocer a DC, no tuve la oportunidad de conocer a Batman, ni a Flash, ni a Superman, por supuesto que nada de lo de Marvel, y bueno, entonces la vida adulta, digamos que está intentando solventar algunas precariedades de la infancia y hoy por hoy todo ese librero que está allá detrás mío pues está lleno de cómics, ¿no? Justamente porque pues ahora tengo la oportunidad de darme ese gusto. Entonces digamos que esa es una primera coincidencia con los planteamientos de Patrick. La otra es que cuando leí The Sandman por primera vez me impactó mucho toda la historia, justamente porque lo que dice Patrick es muy cierto. O sea, ¿cómo es posible que un escritor en una obra congregue todo un universo de fantasía lleno de todos los universos de fantasía? Entonces, Neil Gaiman en un libro te puede hablar de Odín, pero te puede hablar del dios Internet, te puede hablar de la diosa televisión, como sucede en su obra ay, ¿cómo se me acaba de ir el nombre? Se me fue, perdón, ahorita les digo porque se me acaba de escapar. Pero digamos que reúne en un libro, en una historia, una cantidad de seres y de dioses que no necesariamente estén relacionados los unos con los otros, pero los pone a jugar entre ellos. American Gods es el nombre de este libro, que de hecho al que le interese, por ahí está la serie en Amazon Prime también, está muy interesante, muy loca. Y si la ven, pues se van a dar cuenta de que aparece Thor, aparece Odín, pero aparece un dios que es el internet y interactúa con ellos, es la locura, ¿no? Entonces un poco sucede esto en The Sandman. En The Sandman, pues digamos, The Sandman es Sueño, que es un dios menor, digamos, pero es uno de los eternos, ¿no? Es el hermano menor de la muerte y pues con esto ya se pueden dar pues toda una idea. Ni mucho menos lo que yo escribí acerca de este cómic está a la altura de Patrick Rothfuss, pero se los voy a leer, pues hace parte de el trabajo de este podcast y pues ya ustedes sabrán si se interesan o no por la lectura de este material tan maravilloso. Entonces, pues voy a permitirme leer la entrada que escribí sobre este volumen de la novela gráfica de Sandman. En este volumen de la fabulosa novela gráfica de Neil Gaiman, de Sandman, nos encontramos de cara con los principales protagonistas de toda la historia, aunque algunos
los vemos solo por un breve periodo, este volumen es un abrebocas muy importante para la comprensión de todo este canon gráfico literario. Y todo inicia con la avaricia, cosa extraña, de los hombres que quieren dominar a la muerte. Entre paréntesis, la muerte con mayúsculas, uno de los eternos y personaje protagónico de toda esta novela gráfica. Cierro paréntesis, a quien pretenden capturar por medio de algún ritual ancestral atrapamuertes. Para pesar de estos incautos malevolentes, terminan atrapando a Sueño, con mayúsculas, nuestro protagonista principal y hermanito menor de todos los eternos, y lo mantienen encerrado por muchos años, conmocionando el mundo de los sueños de todos los seres humanos. Así pues, nuestro héroe logra escapar en algún momento y, en la tarea de recuperar su poder como eterno, sale en busca de sus 3 instrumentos de trabajo que le permiten ser reconocido como el Señor de los Sueños. Lo interesante es que aquí es justamente donde la historia de The Sandman se articula con el universo de DC Comics. El primer instrumento es una bolsa de tela que solo él puede abrir y que contiene polvo de sueños. Tal vez por eso pues él se llame The Sandman, ¿no? O se le diga así, The Sandman. Porque él carga una bolsita con polvo, ¿no? Y ese polvo es el polvo de los sueños. La última persona que sabe del paradero del artefacto es nada más y nada menos que John Constantine, protagonista del cómic Hellblazer y experto en temas de magia y peleas con demonios del infierno. Si lo quieren constatar, pueden buscar un cómic, una serie de cómics que se llama Injustice de DC Comics, justamente, donde Superman se vuelve malo, no les voy a decir por qué, y en algún momento uno de los que pelea contra Superman es John Constantine. ¿Por qué? Porque John Constantine maneja la magia, y Superman, aparte de ser débil a la kriptonita, también es débil al poder de la magia, ¿no? Y si quieren una referencia un poco más mainstream, pueden ver la película de Constantine, de el de Matrix, ¿cómo se llama? Keanu Reeves, ¿no? Esa película es bastante interesante. De hecho, por ahí se ha especulado que posiblemente salga una segunda parte de Constantine. Eso sería súper interesante de ver. Ojalá que la pueda hacer Keanu de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, el segundo elemento es una máscara con forma de cabeza de mosca. Yo aún sigo sin entender o tener muy claro para qué sirve y por qué tiene forma de mosca, ¿no? Como de cabeza de mosca. Pero eso sí, el paradero del artefacto es justamente el infierno, a donde Sueño se dirige para hablar con el diablo y con sus secuaces. Y después de un duelo pelea con el demonio que tiene en su poder la máscara, Sueño logra recuperarla. Por ahí vieron... a los que vieron o van a presenciar esta entrada en el YouTube pueden ver como la imagen esta que les decía del infierno, ¿no? Y para que se hagan una idea de el arte y la calidad gráfica de todo el cómic. Finalmente, el tercer elemento, la tercera herramienta es una joya, es como una especie de rubí muy grande que él mismo creó, al que le imprimió gran parte de su poder y que posee un criminal que está recluido en el asilo de Arkham, y ese criminal no es nada más y nada menos que el Doctor Destino, o en inglés el Doctor Fate. Entonces, bueno, de hecho el episodio en este volumen donde narran pues qué hace el Doctor Fate al escaparse de Arkham con esta joya y demás, es bastante tenebroso, es bastante oscuro, impactante gráfica y visualmente. Vale muchísimo la pena leerlo y verlo. Entonces, finalmente, tenemos un volumen que nos invita a comprender los motivos del sueño e incluso sus relaciones familiares y sus motivaciones, pero también una novela gráfica con episodios muy sombríos y violentos que pueden indisponer un poco. En otras palabras, este primer volumen es magistral, ya les contaré luego de qué más van los demás. Por lo pronto, dejo aquí abajo algunas imágenes que puedan encontrar esta fabulosa entrega de este cómic de culto y que han sido concebidas por el gran artista Sam Kiet. Para los que están escuchando el podcast, los invito a que vayan al blog de www.loqueleemos.com. Ese es un blog de WordPress, ahí pueden ver las imágenes a las que estoy haciendo referencia.
Y si les da pereza ir a leer, pues pásense por YouTube al canal de loqueleemos.com y pues ahí van a estar escuchando esta narración que les he contado hoy, pero también van a poder ver las imágenes. Entonces, bueno, con eso termino, pero antes de finalizar, de nuevo quiero agradecerles a todos los que se han pasado por el canal de YouTube, pero sobre todo a los que descargan y escuchan el podcast. Es gente muy querida, gente que me ha escrito y me ha puesto mensajes acerca del material que allí está, les interesa seguir escuchándome y yo les agradezco mucho. De verdad que se siente muy bonito cuando me escriben algo al respecto de este trabajo, este hobby que tengo de contarles las cosas que leo. Recuerden que los invito, por si se animan a hacerlo, si quieren que formemos un club de lectura, cuenten conmigo, podemos discutir libros para nuestro podcast, para el podcast de lo que leemos. Lo haría con muchísimo gusto y me encantaría que pues, se animaran a hacerlo. Pásense por el podcast, recuerden que me pueden escuchar en Spotify, me pueden escuchar directamente en la página de Spreaker, que es donde está hospedado el podcast, en Spreaker.com, se las recomiendo mucho si no tienen Spotify. Y justamente desde hoy, desde este mes de enero del 2023, también está abierto el podcast en iTunes, así que si tienen dispositivos de Apple, pues los pueden escuchar también en iTunes. Yo les agradezco mucho, como siempre. Estoy programado para sacar al menos en este nuevo año, en el año 3 de lo que leemos, al menos 24 episodios, al menos uno cada 15 días. Y pues les prometo que voy a cumplir cabalmente con ese objetivo y ojalá pues me puedan seguir escuchando. Les agradezco mucho la atención y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. La cortinilla de la salida dice que nos vemos la siguiente semana. Lo que pasa es que decidí dejarla así porque al final de cuentas los podcasts pueden ser como y la cuestión en el internet puede ser como una cosa muy atemporal, ¿no? Tú puedes llegar y escucharlo cuando quieras, uno tras otro en un solo día, uno cada 15 días, uno cada mes, en fin. Entonces yo por el tema de la temporalidad no me voy a preocupar tanto. De lo que sí me voy a preocupar al menos es de hacer los 24 episodios que corresponden al año 3, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Si salen más, pues vendrán muchos más. Les deseo un exitoso 2023. Muchas gracias. Hasta luego.